Presidenta, yo voy a discrepar con la congresista letona y con el congresista Arana. Sinceramente, no entiendo por qué tenemos que crear nosotros en este momento una discusión sobre la presunción de inocencia como si fuese el debate acá, cuando el debate acá es cuáles son los alcances de la inmunidad parlamentaria. Y la pregunta de fondo, Presidenta, es si el señor Donaire, por ser congresista, tiene privilegios adicionales al del resto de la población. Esa es la discusión. ¿El señor tiene privilegios adicionales frente a otros ciudadanos por el mero hecho de ser congresista? Y lo que se está pretendiendo decir es que sí, es que tendría privilegios adicionales. ¿Por qué, Presidenta? Presidenta, el Código de Procedimientos Penales, bajo el cual ha sido juzgado el congresista Donaire, ya tiene una sentencia, no solo contra él, sino contra un conjunto de otras personas que, según el Poder Judicial, estarían vinculadas a un acto de corrupción. Entonces, las otras personas, Presidenta, están presas, porque se ha acatado una sentencia del Poder Judicial. Y la pregunta sería, ¿por qué si las otras personas involucradas en el procedimiento donde está involucrado el congresista Donaire, bajo el Código de Procedimientos Penales, están presas, por qué el congresista Donaire no? La única solución lógica es porque es parlamentario. Y entonces comenzamos acá en la discusión sobre qué prerrogativas tienen los parlamentarios o no las tienen. Y entonces ahí la pregunta es, ¿hay duda? ¿Hay vacío? Yo creo que no, Presidenta. Y quisiera que leyéramos el artículo 93 de la Constitución Política. ¿Qué cosa dice la Constitución Política sobre lo que compete a la discusión sobre la inmunidad parlamentaria? ¿Compete una discusión sobre el procedimiento y sobre si es firme o no es firme la sentencia? No, Presidenta. La Constitución lo que nos dice es que para hacer frente al inicio de acciones represivas o judiciales promovidas por otros poderes del Estado o ciudadanos cuyo único fin es privar al Congreso de la presencia de uno de sus miembros o perturbar el normal funcionamiento de la institución, aplica la inmunidad parlamentaria. Presidenta, el Tribunal Constitucional ha señalado de manera clara que la inmunidad de arresto y proceso es una garantía que busca proteger la libertad del parlamentario contra detenciones cuya finalidad es política. Ojo, por favor, colegas, tengamos claridad en esto. La única razón por la cual el Parlamento puede debatir la inmunidad de uno de sus miembros, en el caso de proceso y de arresto, es si es que esta razón de sentencia de detención del parlamentario tiene finalidades políticas. Y a continuación, ¿qué cosa señala la sentencia del Tribunal Constitucional? Por ello corresponde al Poder Legislativo efectuar la valoración de los móviles políticos que puedan existir a través del procedimiento de levantamiento de inmunidad parlamentaria, a fin de garantizar la autonomía del Parlamento y la plena vigencia del principio de separación de poderes. Entonces, ¿qué cosa es lo que le corresponde al Legislativo según la Constitución y según la sentencia del Tribunal Constitucional, a quien deberíamos respetar, como se ha señalado acá, sobre sus sentencias? Nos corresponde, como Poder Legislativo, únicamente valorar si hay móviles políticos detrás de los procesos o detrás de la petición de arresto de algún parlamentario. Ese es el único elemento que se tiene que valorar a la hora de determinar si se levanta o no se levanta la inmunidad de un parlamentario. En ese sentido, Presidenta, ¿qué cosa es lo que ha dicho la subcomisión, de levantamiento de inmunidad parlamentaria? ¿Ha tenido dudas? No, la presidenta de la comisión y el informe técnico de esa comisión tenía clarísimo que lo que había que hacer era procesar el pedido del Poder Judicial, convocar al señor Donaire y que el señor Donaire pueda decir si es que hay móviles políticos o no hay móviles políticos detrás del pedido de arresto del Poder Judicial. Ese es el único debate que cabe, Presidenta. Y lo dice la Constitución y lo dice la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué cosa es lo que está detrás de la razón de la inmunidad parlamentaria? Que exista un móvil político para detener a la persona que en ese momento es parlamentaria.
Eso es todo lo que se supone tenemos que discutir. Entonces, básicamente lo que hay que discutir es si el reglamento aplica o no aplica. Y el propio texto que usted nos entrega, Presidenta, señala que sí tiene sentido convalidar lo que dice el artículo 16 del reglamento. Y es que, por tanto, se tiene que verificar únicamente si es que se cumplen con los criterios de procedibilidad. ¿Y cuáles son estos criterios de procedibilidad? Primero, que la solicitud de levantamiento de inmunidad sea formulada por una comisión conformada por jueces titulares de la Corte Suprema de Justicia designados por la Sala Penal. ¿Se ha cumplido? Sí, Presidenta. Ha sido la Comisión de Levantamiento de Inmunidad conformada por jueces titulares de la Corte Suprema la que le ha solicitado al Parlamento 2 veces, no una, 2 veces el levantamiento de la inmunidad del señor Donaire. En segundo lugar, el reglamento del Parlamento dice que la solicitud de levantamiento de fuero esté acompañada de un informe emitido por la comisión que presenta la solicitud. ¿Se ha cumplido? Sí, Presidenta. Aquí tengo yo el informe que ha levantado y que ha emitido esta comisión. Es decir, la comisión conformada por miembros de la Corte Suprema ha enviado un informe a el Congreso para el levantamiento. Y el tercer pedido es que la solicitud de levantamiento esté acompañada por copia autenticada de los actuados, tanto en la investigación policial y fiscal y judicial respecto a los sustentos del delito que estaría involucrado el congresista. ¿Se ha cumplido con ese procedimiento? Sí, sí se ha cumplido. Entonces, Presidenta, es sorprendente que se plantee la conclusión número 6. Porque, ¿por qué la conclusión número 6, Presidenta? ¿Ese es acaso un requisito adicional que está en el texto constitucional? No, no está. ¿Es un requisito adicional que esté en la sentencia del Tribunal Constitucional? No, no está. Ni siquiera es un requisito adicional de nuestro propio reglamento del Parlamento. Tampoco está. Entonces, Presidenta, no tiene sentido que estemos, en este caso, añadiendo un requisito adicional para un único caso, que es el caso del congresista Donaire. Entonces, nos parece, Presidenta, que no tiene sentido, que lo que hay que hacer es simplemente plantear por homologación el artículo 16 para el levantamiento del arresto o el levantamiento de proceso, cumpliéndose las prerrogativas, Presidenta. Presidenta, adicionalmente, ya para terminar, ¿no es cierto? En este momento sí estamos con un problema serio a nivel nacional, porque sí estamos mandando mensajes. El mensaje no es crear una comisión técnica para discutir los alcances de la inmunidad. Presidenta, hay proyectos presentados, como el proyecto que presentó el congresista Alberto Quintanilla, precisamente para limitar la inmunidad parlamentaria, para evitar que este tipo de debates hagan que la ciudadanía sienta que hay privilegios adicionales de los parlamentarios para no cumplir con la justicia y que necesitamos discutir. El proyecto del congresista Quintanilla está desde el 2016, Presidenta. Hay proyectos del 2017, hay proyectos del 2018 y eso es lo que tenemos que debatir en esta comisión. Si es que va a entrar en discusión los proyectos que han presentado los parlamentarios para el levantamiento de inmunidad parlamentaria. Gracias, Presidenta. Presidenta, estoy de acuerdo con el segundo aspecto del congresista Arana. Si la mesa es para discutir los proyectos de ley, en buena hora y busquemos un dictamen, Presidenta, y mandemos un mensaje de una vez al país. Sin embargo, el primer punto sigo discrepando, Presidenta. ¿Por qué? Porque la primera frase del punto 6 señala: en caso de pedido de levantamiento de inmunidad de arresto para ejecutar una condena, lo coherente normativa y constitucionalmente es que la condena sea firme. Esa primera frase, Presidenta, es con la que no estamos de acuerdo, porque ese requisito adicional no está ni en la Constitución ni en la sentencia del Tribunal Constitucional. Y es precisamente el argumento del congresista Donaire, quien ha precisamente levantado una acción de nulidad para pedir la revisión de la condena, que en ese momento ha sido condena de primera instancia. Por eso, precisamente con esa primera parte de la frase no estamos de acuerdo. Si se pudiera anular esa frase, podríamos lograr un consenso, Presidenta. ¿Por qué? La inmunidad, colegas, no es un privilegio. La inmunidad únicamente debe servir, como lo dice la Constitución y como lo dice el Tribunal Constitucional, solamente para prevenir que otro poder del Estado o algún ciudadano quiera sacar a un parlamentario porque existen móviles políticos. El único debate sobre el levantamiento de inmunidad, de proceso o de arresto es por móviles políticos, por razones políticas, no, Presidente, por otras razones. Muchas gracias, congresista.